Vamos a seguir en este momento con la lección número 5 y voy a pedirles que otra vez abren sus libros de texto a la página 12, pero también su Biblia a Judas. Pero también vamos a ver en este momento primero de Pedro, capítulo 3. Hay algo que quiero enfatizar aquí. En lo que hemos leído, Judas usa la expresión una vez. Esta expresión significa una vez para siempre. Y vamos a ver en primera epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice, porque también Cristo padeció, aquí está la palabra o la expresión, una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. No en verdad fueron salvadas por el agua. Algunos quizás quieren decir que somos salvos por el bautismo en agua, pero no es así. La verdad es que estuvieron en el arca y el arca es una figura del Señor Jesucristo, pero no vamos a entrar en eso en este momento. Lo que quiero que vean es lo que Pedro dice en el versículo 18, que Cristo padeció una vez para siempre. Ahora veamos también, hermanos, Hebreos capítulo 9, porque es importante este punto. Quiero que vean capítulo 9 de Hebreos, versículo 28. Versículo 27 de este capítulo 9 es muy importante también. Todo el libro de Hebreos es importante, pero veamos el versículo 27. Dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. La verdad es que este versículo descarta la noción de purgatorio, porque dice la Biblia que el hombre muere y que el juicio sigue. La verdad es que si uno no se salva en esta vida, no se salva. No hay purgatorio, no hay manera de que la familia pague para que haya misas, ni que la familia ore porque el individuo salga del purgatorio, que sea salvo. Hermanos, alguien puede decir, pero hermano Grimm me enseñaron tal cosa. Hermanos, sinceramente, cuando la enseñanza humana, la tradición religiosa, contradice o nula algo que la Biblia enseña, entonces, ¿a quién o a qué vamos a creer? Hay que creer la Biblia. Por eso nosotros somos cristianos bíblicos. Sí, claro, tenemos el apodo bautista. Antes la iglesia de Roma nos decían Anabautista porque al convertirse una persona católica se bautizaba bíblicamente en agua, por sumersión en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
no para salvarse, sino por haberse salvado. Pero hermanos, también no solo esta idea de que el hombre muere y él al morir físicamente ya no tiene la posibilidad de salvarse, ni por pasar en el purgatorio, ni tampoco porque sus familiares ofrecen sacrificios a su favor para sacarlo de allí. Pero hay otra cosa. El versículo que sigue, el versículo 28, aquí en Hebreos 9, dice, así también, así como el hombre muere una sola vez y luego el juicio, también el versículo 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperen. La verdad es que Cristo murió una sola vez. No hay manera de ofrecer sacrificios ahora. No es necesario. Noten el versículo 14 aquí en el capítulo 9 de Hebreos. Cuanto más, pregunta el escritor, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La verdad es claro, hermanos. Versículo 24 también aquí en Hebreos 9. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, hace 2000 años, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hermanos, estos versículos descartan la enseñanza tradicional humana religiosa de que es necesario celebrar misa cada día o cada semana para poder ofrecer nuevamente o vez tras vez el sacrificio de Cristo. Por eso el cura dice que el pan representa el cuerpo de Cristo o se convierte en cuerpo de Cristo. El jugo, y ellos usan vino alcohólico, se convierte en la sangre de Cristo Jesús. Y ellos están ofreciendo cada vez ese sacrificio de su sangre, su vida, su carne, en sacrificio cuando la Biblia dice una sola vez para siempre. No tenemos por qué estar ofreciendo nuevos sacrificios día en día, semana en semana, mes en mes, año en año. Pero hermano, no importa quién sea, el individuo que enseña algo que contradice lo que dice la Biblia. Cristo murió una vez para siempre. A propósito, hay otro punto que tiene que tocarse, donde dice el Señor por medio del escritor en Hebreos que es imposible que una persona vuelva a salvarse o que
pierda la salvación, si pudiera perder la salvación, entonces sería imposible que esa persona fuera salva segunda vez, tercera vez, etcétera. ¿Por qué, hermanos? Porque si una persona pudiera en verdad perder la salvación, sería necesario que Cristo fuera sacrificado otra vez, y no solo en la forma de la misa, pero literalmente tendría que volver a reencarnarse, morir otra vez en la cruz de Calvario. Así que sabemos que una persona, según lo que dice Judas, está guardado o guardada la persona. No hace falta eh, volverse a sacrificar al Señor para poder salvar otra vez a una persona que fue salva y luego perdió la salvación. Hermanos, así como Cristo murió una vez para siempre, para salvarnos, derramó así su sangre una vez para siempre. Así, cuando aceptamos de corazón sincero al Señor como Salvador, somos salvos para siempre. Pero claro, hay personas que dirán, pero hermano Green, si una persona salva comete cierta clase de pecado, ellos no pueden ser salvos, pierden la salvación. Hermanos, una pregunta. ¿Somos salvos por dejar de pecar? No. La respuesta es no. No somos salvos por dejar de pecar ni por hacer buenas obras. Somos salvos por la gracia de Dios. Fuimos pecadores cuando Cristo nos salvó, cuando Él murió, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, la pregunta es si nosotros antes de salvarnos éramos pecadores y no dejamos de pecar para poder ser salvos, pero Cristo nos salvó de todos modos, sin mérito en nosotros. Es lo que quiere decir la gracia. La gracia de Dios es don no merecido. No merezco ser salvo porque he dejado de pecar. No merezco ser salvo. Merezco ir al infierno y pagar por mis pecados, pero porque Cristo nos salvó siendo pecadores, nos perdonó, nos salvó, nos dio vida eterna. Entonces, si no hubo mérito en nosotros cuando Él nos salvó, ¿cómo es que vamos a decir ahora que podemos seguir siendo salvos porque ya no pecamos o porque no cometemos ciertos pecados? No, hermanos, Cristo murió una vez para siempre y la salvación que Él nos dio fue una cosa perfecta. Ahora, si una persona puede pecar y persistir habitualmente en ese pecado y no hay convicción, no hay remordimiento, es probable que esa persona nunca fue una persona salva. Ahora, volviendo a la expresión una vez, hemos visto aquí que Cristo fue crucificado, que Él murió una vez para siempre. Y hermanos, la palabra de Dios aquí en Judas dice que nosotros debemos defender, contender ardientemente para preservar, conservar la doctrina sana, la fe de nosotros. Ahora,
en la página 12 quiero que ustedes subrayen, que noten el párrafo número 3. Dice, la muerte de Cristo una vez para siempre es todo suficiente. Es lamentable que hay grupos que quieren dar a entender que son judíos cuando en verdad no lo son. En Apocalipsis, en los primeros capítulos, allí el Señor condena a los que se dicen ser judíos, pero no lo son. Ahora, usted dice, ¿cómo es eso, hermano Green? Eso de tener sacerdotes, cosa judía. Eso de ofrecer sacrificios en la misa, cosa judía. El sacerdote judío ofrecía semana en semana corderos, palomas así, ah, eh, la sangre de esos animales para cubrir el pecado de los judíos. Pero cuando Cristo, el Cordero de Dios, fue ofrecido una vez para siempre, y la sangre de Él es todo suficiente para la salvación de nosotros. Nunca se ofrecerá otra vez el Señor. Este hecho descarta la celebración sencillamente de la misa, donde supuestamente, y me fue muy interesante entender eso como joven, milagrosamente o mágicamente, los elementos de la misa, el pan y el vino, se convierten en cuerpo y sangre de Cristo. Ahora, para dejar este punto bien claro, hermanos, por favor de volver conmigo a Hebreos 9:24, donde dice, ya lo leímos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentar ahora por nosotros, o presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cuando leo la escritura, salta a la vista los errores de las personas. Por ejemplo, no tiene que ofrecerse Cristo porque lo hizo una vez para siempre. Su sacrificio en la cruz del Calvario fue suficiente para toda la gente, para borrar, perdonar todos los pecados de todas las gentes, de todas las edades. Entonces, cuando Judas dice que es una fe una vez entregada a los santos, debemos comprender que es una cosa que no, no tiene que repetirse en el sentido de decir, bueno, vamos se perdió, lo vamos a repetir. Yo quiero pedirles que vayan a Apocalipsis, guarden su lugar aquí en Judas, pero para esta idea vemos en Apocalipsis 22, capítulo 22, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Dice, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Bueno, si la verdad de nuestra fe se entregó a los hombres santos una vez para siempre, quiere decir que fue una verdad completa. Y la tenemos en estos libros de la Biblia, los 37 del Antiguo y los otros del Nuevo Testamento. Ahora,
versículo 19 de Apocalipsis 22 dice, y si alguno quitare de estas palabras del libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Lamentablemente hay personas que han querido añadir a la escritura y otra vez hay personas que han querido quitar cosas de la escritura. Yo puedo pensar en una cosa. En el año 1844, un pastor bautista hizo profecía diciendo que Cristo iba a volver en ese año, 1844. Bueno, hermanos, ellos creyeron de tal grado que se vistieron de blanco y se sentaron a esperar que Cristo venía en 1844. ¿Qué pasó? Cristo no vino. Pero hubo una señora con el apellido White o Blanco que dijo, no, ese pastor no se equivocó. Él solo, sí, Cristo llegó, pero el pastor se equivocó en cuanto al lugar a que llegó Cristo. No iba a venir aquí a la tierra, él iba a llegar al santuario celestial y allí presentar su sangre hasta en el año 1844. Pero ¿qué dice Hebreos? Que Cristo ya, cuando se escribió este libro de Hebreos, había llegado al santuario celestial en el cielo hace más de 2000 años y allí se presentó su sangre, no en un altar aquí en la tierra, sino allá en el verdadero. La enseñanza de esa señora fue un error increíble. Ella cambió la escritura. Y hay miles, quizás millones de personas que creen que la palabra, la enseñanza de ella es la verdad, pero no concuerda con lo que dice la Biblia. Bueno, hermanos, he dedicado suficiente tiempo a esta idea. Leamos el último párrafo de página 12 en el libro de texto. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, fueron partícipes del Espíritu Santo, vino en otras palabras el Espíritu Santo a morar en ellos, y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos el Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es lo que dijimos ahorita. La verdad es que cuando uno con corazón sincero se arrepiente de sus pecados y invoca el nombre del Señor, la promesa de Dios en Romanos 10:13 es que el que invoca el nombre del Señor será salvo. Ya siendo salvos, imposible perder la salvación. ¿No es entonces, hermanos, la salvación un nuevo nacimiento? Yo nací hace 80 años en la familia Green. ¿Puedo cambiar mi nombre? ¿Puedo pedirle a un médico que me cambie el aspecto físico? Puedo hacer lo que quiera, pero hermanos, la verdad es que cuando nací en la familia Green, toda la vida voy a ser familia Green. Voy a ser Roberto Green. Cuando uno nace en la familia de Dios, no hay manera de descartar ese nacimiento. Una vez nace uno, es hijo de Dios.
Desobediente quizás sí, pero sí, cuando yo me metía a desobedecer a mis padres, ellos dijeron, "Ah, tú no eres nuestro hijo". No, seguí siendo su hijo. Igual Dios en Hebreos dice que Él disciplina, castiga a los que son sus hijos, a quien ama, pero perder la salvación no se puede. Ahora, en la página 13, vamos a tomar otros 4 y pico de minutos. Dice, este fe es suficiente para hacernos sabios para la salvación. Así dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 3:15. Para perfeccionarnos, y eso dice en el versículo 17 de ese mismo capítulo 3 de 2 Timoteo. Y para eliminar nuestras deudas, segundo de Pedro 1:19. Hermanos, increíble el versículo aquí en Pedro. Veamos, segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 19, que dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo, versículo 20, primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esta expresión significa, hermanos, que no debemos aislar un versículo del contexto o de los demás, la demás enseñanza de la Biblia para luego interpretar ese versículo. No está diciendo que no podemos leer y interpretar la Biblia en lo privado. No, no debemos aislar un versículo o una expresión de lo demás y así interpretarlo, porque al hacerlo podemos cometer error. Ahora, nosotros vemos aquí en el versículo 3 que Él nos exhorta a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ya hemos hablado diciendo que bíblicamente todos los salvos somos los santos, ¿ok? Versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. No es que fueron destinados a hacer esto, pero la condenación que viene como resultado de negar la escritura y enseñar algo que no está de acuerdo con la escritura. Oh, hermano, usted es un santo, pero hermano Green, no me siento santo, yo tampoco, pero la Biblia nos declara que somos santos. Ahora, quiero que vean el versículo 21 aquí en Pedro, por favor, veamos esto. Es importante, hermanos. Vamos a ver segundo de Pedro y quiero que veamos el versículo 21. Bueno, allí ya lo vimos y hermanos tenemos que entender algo en ese primer Pedro, capítulo 1, versículo 19. Quiero que veamos. 18 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. ¿De quién recibimos nuestra vana manera de vivir? De nuestros padres, de nuestros abuelos, bisabuelos, etcétera, nuestros antepasados. Pero hermanos, sabiendo eso, que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir,
dice, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. El individuo que llega con una bolsa de oro o de plata y lo ofrece en la iglesia diciendo yo quiero estar seguro de ir al cielo, olvídalo. La salvación no es solo para los ricos que andan plata y oro, es para los humildes, los pobres que no tienen ni 5. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No somos rescatados, no somos salvos por oro y plata o por obras. Somos, hermanos, mejor salvos, rescatados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Ahora vamos a seguir a la página 14 y quiero que vean, hermanos, la palabra fe y en forma abreviada por la cual debemos contender se ve en 1 Corintios 15, 1 al 4. ¿Y qué dicen estos 4 versículos? Bueno, allí sencillamente Pablo dice que el evangelio o el mensaje que él ha predicado es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, no conforme a la tradición humana, no conforme a la enseñanza de una iglesia cualquiera, no, conforme a las escrituras, para saber cómo es que Cristo murió, por qué murió Cristo, hay que leer la escritura. Luego Pablo dice, la segunda cosa que yo enseño es que Cristo fue sepultado. Sabemos que fue sepultado. Alguien anotó algo recientemente, hermanos. La gente habla de la tumba de Cristo. ¿Para qué sirve una tumba? Para que las gentes adoren la persona que está en la tumba o que recuerden la persona en la tumba. Cristo prestó un sepulcro. Y después de 3 días, Él salió de ese lugar, hermanos. Estuve hace muchos años, quizás en 1800 o 1981, estuve en Israel y fuimos al huerto, allí en las afueras de Jerusalén, donde hay un sepulcro, y vimos ahí adentro, vimos la piedra grande que en forma de una rueda que usaron para cubrir o tapar la entrada de ese sepulcro de José de Arimatea. Hermanos, Cristo no está allí. Él fue sepultado. Prestó sepulcro, porque no lo iba a ocupar mucho tiempo, solo 3 días y 3 noches. Primer punto, murió conforme a la Escritura. Fue sepultado. Tercer punto es que resucitó otra vez conforme a las Escrituras. El mismo Señor Jesús dijo que Él iba a morir, que iba a ser sepultado, enterrado, pero que después de 3 días Él iba a resucitarse. Él usó la experiencia del Antiguo Testamento. Y sabemos que el Señor, cuando Él dijo que iba a pasar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, hermanos, 3 días y 3 noches iba a pasar allí. Si usted tiene interés en estudiar más a fondo eso, tenemos un librito que explica cómo es que Cristo murió, cuándo fue sepultado, cuándo resucitó y el por qué tenemos culto los días domingo
el primer día de la semana, etcétera. Y ese librito lo puedo proveer al director del seminario o del instituto bíblico. Ahora, hermanos, la verdad es que nuestra fe es que la salvación es por el Evangelio, nada más, nada menos. El Salvador es Jesucristo únicamente. No hay otro que contribuye, que colabora, que participe en la salvación. Cristo Jesús es el Salvador únicamente, único y suficiente. Él se dio a sí mismo como sacrificio sustitucional en nuestro lugar. Número 4. Todos los hombres somos pecadores y hemos pecado. Número 5. La escritura. Número 6. La resurrección corporal de Cristo. Son 6 principios que forman la fe de nosotros. Todo el mundo puede salvarse si cree el testimonio de la escritura, hermanos. Número 1, somos pecadores. Número 2, Cristo murió por nuestros pecados. Número 3, que Él fue sepultado. Número 4, Él resucitó al tercer día conforme a la escritura. No según la tradición humana, y hermanos, hay personas que dicen que Cristo murió el viernes por la mañana. Pero si lo enterraron el viernes por la tarde, contando viernes unas cuantas horas, viernes por la noche, sábado durante el día y sábado durante la noche, solo son 2 días y 2 noches. Por eso quiero retarles a que hagan un estudio para saber cuándo murió, cuándo resucitó. Y todo el mundo puede salvarse, pero no hay otro nombre dado a los hombres, sino el nombre del Señor, en que podemos ser salvos. Ahora voy a terminar aquí, ya pasé la media hora. Les pido que sigan leyendo. La próxima lección, número 6, vamos a ver el versículo 4 y vamos a adelantarnos más.